Este año, Laboratorios Bonan celebra 81 años de trayectoria en la industria farmacéutica, posicionado como un laboratorio líder en el campo de la salud que cumple con los más altos estándares de calidad. Por lo que usted puede tener la plena certeza que al prescribir nuestros productos está brindando salud y bienestar a sus pacientes. La actividad contará con una hora crédito, por lo que le solicitamos que al finalizar permanezca unos minutos en la sala y complete el formulario que se generará automáticamente al finalizar esta sesión. Laboratorios Bonan, en pro de la educación médica continua, cuenta con el aval de la Asociación de Médicos y Cirujanos Generales de Guatemala para este webinar Hipertensión en Niños, impartido por el experto invitado Dr. Fernando Muralles. El doctor Fernando Muralles es egresado como médico y cirujano de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Cuenta con una especialidad en pediatría avalada por la Universidad de San Carlos de Guatemala en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social ICS. Y cuenta con una subespecialidad en cardiología pediátrica en el Instituto Nacional de Cardiología avalada por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Información destacada del doctor Fernando Muralles. Es catedrático universitario a nivel de maestría. Es miembro de la Asociación de Pediatría de Guatemala y es miembro de la Asociación de Cardiología de Guatemala. Por lo que para Laboratorios Bonan es un honor presentarlo como expositor en este webinar. Antes de ceder pantalla y micrófonos al doctor Muralles, le damos las siguientes recomendaciones. Toda duda, comentario o pregunta, colocarla en el chat de preguntas y respuestas. Al finalizar la exposición, nuestro experto dará respuesta. Les recordamos, por favor, mantener apagados sus micrófonos y cámaras. Al finalizar la conferencia, automáticamente les aparecerá en su pantalla un formulario. Favor completarlo con los datos solicitados para otorgar la hora crédito y el diploma de participación, el cual será enviado de manera digital a más tardar el día viernes 27 de agosto. Sin más preámbulos, cedemos los micrófonos al doctor Muralles. Doctor, el tiempo es suyo. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Solo voy a compartir la pantalla. Ok. Bueno. Listo, bueno, buenas noches. Mucho gusto a todos, el público en general. Mi nombre es Fernando Muralles Castillo. Como ya me presentaron, pues el día de hoy voy a impartir la clase o la plática de hipertensión arterial en niños. Gracias a Laboratorios Bonan por la invitación y pues vamos a empezar con la plática. Permítanme. Bueno, entonces, durante el día de hoy vamos a platicar de algunos aspectos importantes de la hipertensión arterial en niños, ¿verdad? Estamos hablando de hipertensión arterial sistémica, ¿verdad? Entonces vamos a hablar acerca de antecedentes, la definición, etiología, el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento de estos pacientes. Entonces, dentro de los antecedentes, en la población pediátrica, el diagnóstico pues, ha tomado un valor bastante importante desde hace mucho tiempo atrás, desde más o menos 1987, en donde pues el Task Force ya creó una definición para la población pediátrica, ¿verdad? En el año 1996 definió que los valores deberían de usarse siempre en tablas percentiladas, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante porque, a diferencia de lo que vamos a ver durante la plática, muchas veces tenemos la impresión, ¿verdad?, de que al hablar de hipertensión arterial solo se trata de adultos,
Y al contrario, vamos a ver causas secundarias de la hipertensión arterial en niños, ¿verdad? Es por lo tanto que debemos utilizar tablas percentiladas para hacer un adecuado diagnóstico de nuestros pacientes. Luego, en el 2004, nuevamente, pues el Task Force adaptó los valores de presión arterial junto con las gráficas de crecimiento del CDC. Entonces, esto vino a ayudar a todos nosotros los pediatras porque de esta forma podemos catalogar a los pacientes siempre con peso y talla, percentilarlos y según esto, pues ya llevarlos a una clasificación de acuerdo a los registros de valor, perdón, a los registros de la presión arterial. Bueno, entonces, desde este año, pues se creó un nuevo diagnóstico, el cual es llamado prehipertensión. Antes se llamaba como presión arterial elevada, ¿verdad? Entonces, esto en pediatría se cataloga como el valor del percentil arriba del 90, pero siempre que sea por debajo del percentil 95, ¿verdad? Y este término se aplicó al tratarse de adolescentes también, y según la JN7, ya cuando se trata de pacientes que están por arriba de 120-80 milímetros de mercurio, ya se cataloga como datos de prehipertensión, ¿verdad? Luego les coloco un ejemplo para definir bien esto, ¿verdad? Pero es más que todo por eso. Entonces, hablando un poquito de la epidemiología, pues me gustó estos datos en Latinoamérica, ya que, pues, si bien tenemos datos de población adulta que son del 29 al 39%, ¿verdad? Que es una cifra bastante elevada, pues en niños y adolescentes aproximadamente es del 1 al 3%. Entonces, ¿qué pasa en el transcurso de esa infancia a la población adulta? Entonces, hay algo que está pasando, hay algo que no estemos viendo, ¿verdad? Entonces, es muy importante y pues sería un objetivo de mi charla, pues el educarnos a todos y la importancia del registro de la presión arterial, no solo cuando estamos en un hospital, no solo cuando veamos a los niños cuando ya los vemos con sobrepeso, con alguna comorbilidad, sino que es importante el registro de la presión arterial eh, al menos una vez después de los 3 años. Luego vamos a platicar de eso más despacito. Y esto se ha visto porque hay una tendencia de incremento de factores de riesgo. Bueno, ¿qué factores de riesgo? Pues el sedentarismo, la obesidad, ¿verdad? La falta de hacer educación física. Entonces, todos estos factores de riesgo han incrementado a que los pacientes pasen de la adolescencia a la vida adulta, ya con un riesgo elevado de padecer hipertensión arterial. Y como bien me decían mis maestros de medicina interna, ¿verdad? De que la hipertensión arterial es el asesino silencioso, ¿verdad? Entonces, eso está en la literatura y no vamos a esperar a ese agente a que nos sorprenda, sino que nosotros podemos sorprenderlo antes, pues mucho que mejor, ¿verdad? Otros datos alrededor del mundo, ¿verdad? Por lo menos estudios que se han hecho, por ejemplo, en Hong Kong, alrededor del 4% hay una incidencia de esta enfermedad, entonces quiere decirte que va más o menos en un rango parecido al de nosotros. Y países cercanos como nuestro, pues en México, hay un estudio que de 6 a 12 años que se hizo en escolares, el 4%, el 4.9% tenía hipertensión, pero importante porque tenían como factor de riesgo la obesidad. Entonces, estos pacientes se les dio seguimiento y eso fue lo que encontraron, una cifra pues bastante elevada, ¿sí? A pesar de eso, pues bueno, como sabremos, México, y no estamos tan lejos nosotros, y toda Latinoamérica, y nuestros estilos de vida, ¿verdad? Que cada vez estamos más accesible y más fácil, ¿verdad? Tener alimentación de modo de comida rápida a comparación de tenerla por prepararla en casa, ¿verdad? Entonces, es por eso que este dato me resultó bastante interesante. Bueno, ya hablando pues ya de la definición, entonces vamos a catalogar siempre que la presión normal se va a catalogar cuando está debajo del percentil 90, ¿verdad? Para niños. Entonces aquí me gustó colocarlo como un semáforo, ¿verdad? Entonces, donde está verde, amarillo, rojo y más rojo, ¿verdad? Donde ya hablábamos un poquito que la JN7 pues catalogó el estadio de hipertensión, de prehipertensión, cuando tenemos arriba del percentil 90 y debajo del percentil 95. Para definir hipertensión grado 1 o estadio 1, pues vamos a tener en cuenta que el percentil que se va a tomar
el punto de corte va a ser el percentil 95, por encima de este, menor o igual a 99, ¿verdad? Tiene que estar en este rango entre 95 y 99 y se le va a sumar 5 milímetros de mercurio. Y la hipertensión grado 2 es cuando está por encima del 99 percentil más 5 milímetros de mercurio. Entonces, esto es importante porque a lo largo de la plática vamos a mencionar estos temas, ¿verdad? Bueno, entonces, diferencia entre adolescentes y adultos es lo que hablábamos previamente. Pues según la JN7, pues ya se catalogó como datos de prehipertensión. Entonces coloco aquí un ejemplo, que decimos, si encontramos un adolescente de 16 años con presión arterial de 137 milímetros de mercurio, si lo indexamos según peso y talla, alrededor de esto tendríamos un percentil arriba de 95, pero menor del 99 percentil, por lo cual se encontraría en hipertensión arterial estadio 1. Entonces, tal vez no seríamos tan bueno, en el manejo sí variaría porque al momento de este paciente llegar a la vida adulta, vamos a tener que los valores entrarían en el grado de hipertensión. Entonces, es la importancia de que todo paciente que tenga valores arriba de 120-80 se catalogue como prehipertensión, ¿verdad? No porque tiene 137 y eso pues todavía está debajo del 99 percentil, entonces vamos a manejarlo de una forma más conservadora por eso, ¿verdad? Entonces, eso es importante y luego colocamos pues algunas estrategias cómo abordar a estos pacientes para que no se nos escape, ¿verdad? En el seguimiento y en el manejo de estos. Entonces, respecto a la etiología, pues vamos a clasificar la hipertensión arterial en primaria o secundaria. Siempre se tiene que tener en cuenta que los datos de hipertensión arterial primaria se hace luego de la pubertad, un rango de edad arriba de los 10 años, ¿verdad? Entonces, a veces unos libros dicen 10 años, otros documentos dicen 12 años, entonces se ha definido que según después de la pubertad ya se puede catalogar como hipertensión arterial primaria, ¿sí? Eso quiere decir de que tenemos nosotros como pediatras buscar el porqué o las causas de que por qué el paciente está teniendo datos de presión elevada, ya que son las más comunes, ¿sí? Entonces, las causas secundarias de hipertensión arterial en niños, pues aquí utilicé esta tabla donde clasifica a los recién nacidos, niños, menores de 6 años, de 7 a 12 y los adolescentes. Entonces, la causa de hipertensión arterial en recién nacidos, pues hablamos de trombosis de la arteria o la vena renal, anomalías congénitas renales, coartación de la aorta y displasia broncopulmonar. En niños menores de 6 años, pues va a ser una estenosis de la arteria renal, enfermedad del parénquima renal, tumor de Wilms, el neuroblastoma y nuevamente la coartación de la aorta. Ya en este rango de 7 a 12 años, nuevamente hablamos de la enfermedad del parénquima renal, anomalías renovasculares, causas metabólicas, y aquí ya se empieza a hablar de la hipertensión arterial primaria, ¿sí? Entonces nosotros estamos obligados a buscar todas estas causas antes de catalogarlo como hipertensión arterial primaria. Y en los adolescentes, como ya habíamos hablado, la hipertensión arterial primaria, nuevamente enfermedades renales y causas metabólicas. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico de hipertensión arterial en nuestros pacientes? Pues el registro de la presión arterial debe de realizarse al menos una vez al año después de los 3 años, lo que hablábamos, ¿verdad? Muchas veces me he topado que tomo la presión en los pacientes y me dicen, doctor, no sabía que se tomaban datos de presión arterial en niños tan pequeños, ¿verdad? Entonces, está la salvedad de explicarles de que luego de los 3 años, como pediatras deberíamos de tener al menos un registro de presión arterial. Si quieren verlo como tamizaje, ¿verdad? Estaría muy bien porque de esta forma podemos nosotros adelantarnos al tratamiento, ¿verdad? Sin necesitaría a los pacientes y que los pacientes tengan un mejor pronóstico, ¿verdad? Asimismo, si tenemos datos en recién nacidos, se puede igual documentar la hipertensión arterial, ¿verdad? Siempre y cuando pues tenga un diagnóstico adecuado, que ahorita les voy a enseñar cómo se debe de realizar. El método de elección para realizarlo es el método auscultatorio, ¿verdad? Ahorita está mucho
y por más simpleza, ¿verdad? El método oscilatorio o el mapa, ¿verdad? Que vamos a hablar un poquito más de estos métodos para el diagnóstico. Sin embargo, pues el método de elección es el método auscultatorio. Y el registro con método oscilatorio se prefiere cuando no se puede con este último método. En los pacientes que se encuentren con el percentil arriba del 90% debe corroborarse. Entonces, esto es muy importante. Luego vamos a hablar un poquito del síndrome de bata blanca, que es, ¿verdad? Porque me ha pasado muchas veces, desde ya pues los pacientes, ahorita con el tema de la pandemia, salen de su casa, van al consultorio, bueno, un extraño les dice que está con careta, con mascarilla, que los vamos a revisar. Después de todo le ponemos un aparato que les aprieta el bracito o les insuflamos, ¿verdad? Y se ponen muy nerviosos. Todo eso influye, ¿verdad? Todo eso vamos a tener en cuenta al momento de hacer el diagnóstico. Entonces es muy importante hacer esta aclaración en este momento. Bueno, el registro de presión arterial debe realizarse en ambos brazos y en al menos una extremidad inferior. Les voy a explicar por qué. Y el tamaño del brazalete debe ser ideal según la edad de los pacientes. Entonces, según la Asociación Americana de Pediatría, ¿verdad? Igual la JNC, mencionan que el ancho debe de cubrir al menos un 40% del brazo en el punto medio entre el olecranon y el acromion, y el largo debe cubrir la circunferencia del brazo en un 80 al 100%. Y si este es muy pequeño, pues se deberá optar por la siguiente medida, aunque fuera más grande. Eso es muy importante para no hacer diagnósticos erróneos, ¿sí? Entonces, una imagen tomada de la Pediatrics de 2017, en donde pues nos dicen cómo hacer una adecuada medición, ¿verdad? En donde nos damos cuenta que estamos sujetando las partes mencionadas, ¿verdad? Debo pues hacer una medición y si se dan cuenta en la última, trazan un punto medio donde debería estar registrado ahí. Entonces, esto se hace de forma que del olecranon al acromio, ¿verdad? ¿Y qué tipo de brazalete utilizar? Pues como dicen las guías, que sea un ancho del 40% y largo del 80 al 100%, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. Aquí, pues en este brazalete tenemos diferentes medidas, ¿verdad? Según el esquema del paciente. Entonces, y esta es la medida, pues, ideal que se debería utilizar. Entonces, es importante para esto. Nuevamente, en la revista Pediatrics de 2004, pues mencionan cómo debería de tomarse el tamaño ideal del brazalete, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, pues no es lo mismo tomar un recién nacido, ¿verdad? Con un ancho de 4 y una longitud de 8, pues ya, por ejemplo, el de un adulto pequeño, ¿verdad? Que a veces eso es lo importante, tener un brazalete adecuado, ¿verdad? Para no hacer diagnósticos erróneos, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. Aquí pues estamos viendo la imagen sin usar el método auscultatorio. Esta imagen la coloco aquí para que nosotros, según las guías de la Asociación Americana de Pediatría, dice que la campana del estetoscopio debe estar justo en la fosita, ¿verdad? Del antebrazo. Y aquí donde discurre la arteria braquial, entonces ahí colocarla, ¿verdad? Dice que de 2 a 3 centímetros después de la última, o sea, que recubra todo esto, y si tiene que salirse de 2 a 3 centímetros. De ahí, pues, ahorita les vamos a explicar la técnica para hacer una adecuada medición. ¿Por qué es la importancia de un brazalete adecuado? Esto es importante porque con un brazalete de mayor tamaño vamos a tener valores infraestimados, ¿verdad? Y con un brazalete de menor tamaño vamos a tener valores sobreestimados. Entonces, falsos positivos de hipertensión arterial. Entonces, es muy importante porque muchas veces, a veces me ha pasado en la unidad de cuidados intensivos, que vemos que los pacientes pueden estar tranquilos, no tienen ninguna comorbilidad, y la consulta es porque tiene datos de presión arterial elevada. Y cuando vemos el manguito no es el adecuado. Entonces, es muy importante hacer esta salvedad para que no hagamos falsos diagnósticos, ¿verdad? Ahora bien, aquí está el esfigmomanómetro que todos conocemos, ¿verdad? Y este sería gracias a la tecnología, pues utilizar el método oscilatorio. Entonces, ¿es lo mismo? No, no es lo mismo. ¿Se utilizan las mismas tablas? Tampoco. Ahorita les voy a colocar, pues, qué tablas utilizar en cada uno de los métodos para diagnosticarlo, ¿verdad?
Entonces, según las guías, mencionan que los niños deben estar tranquilos al momento del registro. Yo sé que trabajamos con niños y como niños, pues obviamente están distraídos y demás, entonces ahí sí que pues nos queda ingeniárnoslas para ver cómo se hace, ¿verdad? Ahí sí que vamos a necesitar mucho el apoyo de los padres para esto. De preferencia, pues tienen que estar sentados con los pies en el suelo, con un respaldo, ¿verdad? Los lactantes y niños pequeños se puede hacer en decúbito supino el registro y el brazo debe estar a la altura del pecho. El esfigmonómetro debe insuflarse hasta 20 milímetros de mercurio, luego que desaparezca el pulso radial. Y cuando ya hagamos esto, pues vamos a desinflarlo en una velocidad de 2 a 3 milímetros de segundo, ¿verdad? Entonces aquí hay una técnica donde pues vimos que el paciente debe estar recostado, ¿verdad? Con los pies en el suelo. Siempre hay que preguntarle si está muy ajustado o no, ¿verdad? Nos debe caber un al menos, ¿verdad? Sí, si se dan cuenta, pues la altura del pecho de la mano está justo al pecho, ¿verdad? Importante que se tiene que hacer del brazo derecho, ¿sí? Como la foto. Y después de eso, pues ver, ¿verdad? Que los pacientes no se muevan, no hablen, ¿verdad? Durante el registro, ¿verdad? Si el registro pues está siendo una forma adecuada, nos durará pues entre unos 10-15 segundos y si no pues se vuelve a insuflar y aquí es cuando los pacientes empiezan a ponerse un poquito ya más nerviosos, entonces nos da falsos positivos. Esta pues la imagen que les presenté fue el método oscilatorio, cuando hablamos del método auscultatorio que es el de elección, siempre recordemos que el primer ruido de Korokov va a ser dado por la presión sistólica. Y el quinto ruido va a ser dado por la presión diastólica. Si no escucháramos el quinto, se puede utilizar el cuarto, ¿verdad? Entonces, eso está comprobado que a veces durante el cuarto, quinto se unen, se fusionan y ese es el valor que se da para la presión diastólica. Y se deberá registrar, como habíamos hablado anteriormente, en al menos una extremidad cuando se encuentre la presión elevada en miembros superiores. El brazalete debe de medir al menos 2/3 de la distancia entre la rodilla y el tobillo, ¿verdad? Entonces se debe como extrapolar lo que hacíamos en el miembro superior al miembro inferior, ¿verdad? Entonces, este es un esquema que realicé para que veamos, ¿verdad? El registro de la presión arterial. Si es normal, pues medir en cada año en evaluación. Hagamos de cuenta que tenemos un niño de 3 años aquí. Si el registro está elevado, entonces se debe de medir en ambos brazos, ¿verdad? No solo en el derecho. Si estuviera elevada en los dos brazos, nos vamos a medir en al menos una pierna, ¿verdad? Como ya vimos la técnica. Y después de eso, si la presión está más elevada, la presión arterial está más elevada que la registrada en los brazos, me refiero a la de la pierna, entonces investigar causas secundarias, ¿verdad? Ahora bien, si la presión en los brazos es mayor a la de las piernas, hagamos un gradiente de 20 milímetros de mercurio, podemos considerar coartación de aórtica y este paciente debería de referirse a cardiólogo pediatra para investigar esta causa, ¿verdad? Un dato importante aquí que encontré en las guías es que si tenemos únicamente que tenemos elevación de la presión en el miembro superior derecho, dice que podría ser una posible obstrucción proximal en la arteria subclavia izquierda, ¿verdad? Entonces recordemos que esta es la irrigación del brazo izquierdo, entonces si solo tenemos elevado el lado derecho, pudiera ser que por ahí hubiera una obstrucción. Entonces se deberían hacer más estudios. Entonces este algoritmo me gustó bastante solo para ver el ruta del abordaje del paciente. ¿Cómo vamos a interpretar los resultados? Pues todo niño con valores arriba del percentil 90 debe darse seguimiento. Los pacientes con valores elevados y con riesgo de daño a órgano blanco, pues dar atención inmediata. Los pacientes que tengan prehipertensión, al menos cada 6 meses, tenemos que estar pendientes de ellos. Y en aquellos que tengan la presión arterial arriba del percentil 95, se debe iniciar el tratamiento y dar seguimiento cada 2 semanas o una semana, mencionaban las guías, ¿verdad? En los pacientes que tengan ya hipertensión estadio grado 2, ¿verdad? Sin olvidar los que tienen daño a órgano blanco, ¿verdad? Importante en nuestra evaluación física, siempre recordémonos de hacer una adecuada inspección de los pacientes, determinar el índice de masa corporal para que no se nos pase por alto un síndrome metabólico, que serían las causas metabólicas que hablábamos, ¿verdad? Si encontramos pacientes con taquicardia, pues las causas pudieran ser que fuera por hipertiroidismo, feocromocitoma, un neuroblastoma. Si vemos que hay un retardo del crecimiento o un fallo renal crónico,
manchas de color café olé como neurofibromatosis también. Si encontráramos masa abdominal a la palpación, un posible tumor de Wilms o enfermedad renal poliquística. Si encontráramos un soplo a nivel abdominal, pues no se puede descartar la coartación de aórtica y estenosis de la arteria renal. Y lo que hablábamos, ¿verdad? La diferencia de presión entre miembros superiores e inferiores con un gradiente significativo, pues pensar en coartación de la aorta. Otros signos, ¿verdad? Virilización o genitales ambiguos, posible causa de hiperplasia adrenal congénita, síndromes asociados también, ¿verdad? Como Williams, Turner, von Hippel-Lindau y acantosis nigricans, que nos hicieran pensar en que tenemos datos de resistencia a la insulina y con esto, pues, posiblemente desarrollar cuadro de síndrome metabólico o diabetes en mediano o largo plazo. Pasos para confirmar el diagnóstico. Eso es importante porque hablábamos del síndrome de bata blanca y demás, ¿verdad? Entonces tiene que ser al menos en 3 visitas consecutivas. No podemos hacer el diagnóstico con una sola toma, ¿verdad? Eso es importante. Y más que todo, si es la primera vez que miramos al paciente, ¿verdad? Los valores registrados con el método oscilométrico y auscultatorio varían, lo que les estaba explicando, ¿verdad? Porque se han hecho estudios en donde, pues, con el método oscilométrico muestran aproximadamente 10 milímetros de mercurio más. Entonces, eso es importante, ¿verdad? Porque yo sé que a veces, posiblemente en los intensivos y demás, incluso en la práctica clínica diaria, podemos hacer el método oscilatorio y si vemos que tenemos aumentado las cifras, obligatorio es confirmarlo con el método auscultatorio, ¿verdad? Y hay un error común de que el método oscilatorio se usa en las tablas del método auscultatorio, entonces obviamente nos van a salir más elevados, ¿verdad? Entonces, el método auscultatorio son las tablas de la National High Blood Pressure Education Program y el método oscilatorio, pues se creó este estudio, pues ya es viejo, ¿verdad? Pero lo pueden encontrar en esta página de internet, ¿verdad? Y luego, pues, si les puedo compartir, ¿verdad? Donde pues se tiene que utilizar estas tablas para no hacer un diagnóstico erróneo, ¿verdad? Aquí hay una tabla simplificada, ¿verdad? Un libro de cardiología pediátrica del PARC en su 7ª edición, donde pues, si se dan cuenta, vamos a tomar en cuenta los 5 años, ¿verdad? Entonces, con el método auscultatorio tenemos un valor de sístole en 104, ¿verdad? Y si nos vamos para acá, tenemos un valor de hasta 116, entonces aquí ya se elevó bastante, ¿verdad? Entonces, eso es importante porque si utilizamos este método para hacer, no vamos a utilizar estas tablas, ¿verdad? Podemos dar falsos positivos y al contrario, ¿verdad? Si utilizamos este método, no utilizar estas tablas, no cruzarse ahí. Bueno, medición fuera del consultorio. Lo coloco porque últimamente se está utilizando mucho el mapa, ¿verdad? Que es el monitoreo ambulatorio de la presión arterial. Hay más ventajas que desventajas, ¿verdad? Dentro de las cuales, pues las ventajas es de que podemos hacer una medición en casa durante 24 horas haciendo lo que el paciente normalmente hace, ¿verdad? Y pues se utiliza más que todo cuando hay enfermedades, por ejemplo, enfermedad renal crónica, ¿verdad? Diabetes y demás, que los pacientes que sí tenemos que estar monitorizando más que todo por una posible daño a órgano blanco. Entre sus desventajas es de que el registro se hace únicamente en 24 horas, ¿verdad? Y además de eso, pues si lo comparamos en costo, obviamente pues el mapa va a tener más costo, ¿verdad? Eh, otra, otra opción para que se pueda realizar fuera del consultorio es la medición arterial de presión arterial en casa, ¿verdad? O si tenemos en la guardería un personal de enfermería, ¿verdad? Sería hacer durante 3 a 4 semanas con al menos 12 registros de presión arterial, ¿verdad? Durante ese tiempo, para que cuando lleguen nosotros a la siguiente visita, pues nosotros podemos evaluar el resultado, ¿verdad? De las mediciones. Importante que los monitores de muñeca no son aceptables para hacer el diagnóstico, ¿verdad? Sí se pueden utilizar como tamizaje y demás. Eso es en niños, ¿verdad? Ojo. Sí hay monitores aprobados por la FDA, me puse a investigar, sin embargo, pues para niños en ningún momento se habla de los monitores de muñeca, ¿verdad? Entonces, es importante, pues ese es otro tema para dejarlo para los adultos, ¿verdad? Pero niños, la recomendación es que de momento no se haga.
Bueno, esta clasificación del el monitoreo ambulatorio de la presión arterial se tiene que tomar en cuenta porque antes de colocar el monitor tenemos que tomar la presión en la consulta, ¿verdad? Si es normal, pues va a estar normal durante todo el estudio, ¿verdad? Si tenemos la hipertensión arterial con síndrome de bata blanca que hablábamos, en la consulta nos va a salir elevado, pero el promedio en la ambulatoria va a salir normal, ¿sí? Entonces es importante, si hace hipertensión arterial con síndrome de bata blanca o delantal blanco, también lo pueden encontrar en esta revista chilena, ¿verdad? Que encontré en la bibliografía. Eh, Cuando se hace diagnóstico de prehipertensión arterial, ya habíamos hablado que es arriba del percentil 90 o arriba de 120-80, ¿verdad? La enmascarada, esta es una ventaja por la cual se debería usar el mapa, porque en la consulta podemos encontrar que la presión esté abajo del percentil 95, sin embargo en el promedio vamos a encontrar que está arriba, ¿verdad? Y tiene una carga significativa de porcentaje, ¿verdad? Durante el registro de las tomas. La ambulatoria pues se va a dar en todo momento, ¿verdad? Y la severa, que es también lo importante de utilizar el mapa, ¿verdad? Que se va a dar durante la consulta, durante el promedio, y la carga va a ser arriba del 50%. Entonces estos niños es mucho ojo, mucho seguimiento con estos, porque ya deberíamos de instalar tratamiento, ¿verdad? Eh, Pruebas complementarias, claro que sí, hay que hacerlas, ¿verdad? Exámenes de inicio, ¿verdad? Como un examen general de orina, una hematología y química sanguínea, ¿verdad? Para encontrar alteraciones de la función renal, inclusive anemia mencionada, ¿verdad? Pacientes que se está sospechando de fallo renal de forma crónica, ¿verdad? Un electrocardiograma para identificar si hay algún crecimiento de alguna cavidad, ¿verdad? Cardíaca, entre otras cosas, ¿verdad? El ecocardiograma también descartar principalmente coartación de la aorta. También se puede ver, por ejemplo, si son pacientes que ya tienen daño renal agudo, diabetes, enfermedades renovasculares, etcétera, ¿verdad? Si no hay eh, algo más que evaluar en el ecocardiograma, que principalmente sería la función, ¿verdad? Y la radiografía de tórax para ver cardiomegales y cardiopatías. Otras pruebas, como hemos visto a lo largo de la plática, pues las causas secundarias pueden ser por motivos renales, entonces un ultrasonido renal está obligado como inicial. Evaluación oftalmológica también, para ver si tenemos papiledema además. Si tenemos datos de un posible síndrome metabólico, obesidad central, entonces está indicado hacer la polisomnografía. Y otros marcadores entre lo que buscaban ahí la actividad de renina plasmática, periférica y también de la vena renal, la determinación de 17 cetosteroides, el 17 hidroxicorticosteroides en orina, catecolaminas y ácido vanilmandélico para en busca de feocromocitoma, determinación de aldosterona y no está de más hacer una tomografía abdominal si sospechamos que hay una alteración a este nivel, ¿verdad? Este cuadro lo saqué de la Pediatrics, igual. Vamos por acá, la presión en piernas si está reducida, principal diagnóstico diferencial, coartación aórtica. Si el análisis de orina está normal, pensar en enfermedad renal. El fondo de ojo nos va a indicar si, por ejemplo, el paciente está teniendo posible daño a órgano blanco, ¿verdad? El soplo abdominal, que habíamos hablado también de esto. Luego, pues esto es lo que habíamos hablado, causas metabólicas y demás. Y lo de la renina plasmática también, ¿verdad? Que posiblemente podemos tener enfermedades del parénquima renal, una estenosis del TED renal, ¿verdad? Síndrome de Liddle. Y entre estas también está el renograma, ¿verdad? Que no está como examen inicial, ¿verdad? Pero en el seguimiento sí hay que hacerlo, ¿verdad? Y eso es la importancia de un manejo multidisciplinario, ¿verdad? Esta plática, pues, obviamente me la colocaron a mí por hacer cardiología pediátrica, pero inicialmente como pediatras debemos de detectar esto, ¿verdad? Y después de esto, si se dan cuenta, pues, de cardiología únicamente tenemos esto, ¿verdad? Entonces, eso no quiere decir de que no le demos un seguimiento a los pacientes, sin embargo, a lo que voy es que tenemos que tener un manejo del endocrinólogo pediatra y el nefrólogo pediatra, ¿verdad? Y obviamente, pues, su pediatra de cabecera, para que tengamos un mejor abordaje a estos pacientes. Nuevamente, pues, este es el abordaje, ¿verdad? Cómo se debería de ir, pues, catalogando a nuestro paciente. Si está normotenso, pues, siempre no está de más darle un plan educacional, hacer cambios de estilo de vida, si tenemos datos de hipertensión, y verlo en 6 meses como dijimos.
si tenemos estadio grado 1, pues después de 3 visitas, como ya se confirmó, ya empezar a ver si hay un posible daño a órgano blanco, ¿verdad? Empezar a ver si tenemos daño de la presión arterial de forma primaria o secundaria. Y de los medicamentos ahorita vamos a platicar. Y el grado 2, pues, es pues, de cajón darle seguimiento a los pacientes muy, muy seguido, ¿verdad? Entonces, porque no queremos que esos pacientes tengan daño a órgano blanco, ¿verdad? Que luego pues vamos a ver las manifestaciones clínicas. Bueno, en cuanto al tratamiento no farmacológico, a mí me parece que es un tema bastante importante porque muchas veces en el adulto está, bueno, mire, tiene que hacer ejercicio. Pero mire, yo no me da tiempo, pero tiene una pastita por ahí. Claro que sí, entonces de eso podemos hablar con los adultos, ¿verdad? Entonces, a los niños tenemos una buena oportunidad para dar el ejemplo, para dar un adecuado plan educacional y que nuestro tratamiento sea no farmacológico. No estoy en contra de los medicamentos, obviamente, pero eh, mientras menos nos introduzcamos cosas al cuerpo, pues vamos a tener un mejor funcionamiento, ¿verdad? Opinión personal ahí, pero a los que los compartan, pues también está para utilizarlo. Entonces es importante reducir factores de peso, perdón, factores de riesgos aquí, perdón, control de peso, aeróbicos y ejercicio isotónico, ¿verdad? Que los chiquitos, pues, no hay necesidad de hacer eso énfasis, ya que ellos se mantienen jugando, haciendo, pues, sentadillas, aeróbicos y demás. Igual siempre les guías dicen animarlo en actividades deportivas, control de la dieta, baja en grasas y, nuevamente, pues, hablar de actividades para reducir el estrés. Ahorita en los adolescentes, por el tema de la pandemia y demás, están muy ansiosos. He visto bastantes pacientes que están con mucha ansiedad y demás, entonces puede ser ejercicios de respiración, hacer yoga, meditación, eso nos puede funcionar bastante. Bueno, tratamiento farmacológico, indicaciones, hipertensión sintomática grave, hipertensión secundaria por enfermedad renal, hipertensión persistente pese a medidas no farmacológicas y lesión hipertensiva de daño al órgano blanco, como puede ser hipertrofia del ventrículo izquierdo, aumento de la masa del ventrículo izquierdo, engrosamiento de la íntima media carotidia y también datos que tengamos ya salida de albúmina por la orina. También en pacientes con diabetes, niños con dislipidemia y otros factores de riesgo. Entonces, este cuadrito se los coloqué aquí para ver la condición a grandes rasgos, ¿verdad? De los pacientes, ¿verdad? Si se tratara de alguna de ellas. Y, por ejemplo, aquí los coloqué. No es que no se puedan utilizar estos medicamentos cuando están en amarillo, pero de elección son los que están en verde. Entonces, ahorita vamos a platicar por qué, pero, por ejemplo, en diabetes, YECA y ARAS son los de elección, beta bloqueadores y diuréticos no, porque elevan la glicemia, ¿verdad? También está bien visto los calcioantagonistas. De igual forma, estas tres condiciones comparten lo mismo, ¿verdad? Y, por ejemplo, pacientes que tengan ya datos de hipertensión con migraña, ¿verdad? Ahí sí se salta a utilizar beta bloqueadores y calcioantagonistas. Entonces vamos a platicar por separado los pacientes. Cuando hablamos de hombres, ¿verdad? Adolescentes, de elecciones de IECA o ARA, solo combinados con antagonistas también son de buena elección. Y también niños obesos con hiperglicemia o hipertrigliceridemia. Importante es esto, ¿verdad? Que los calcioantagonistas no elevan la glicemia, entonces por ahí pues si tenemos pacientes con datos de síndrome metabólico, resistencia a la insulina, diabetes, pues utilizar estos. Y algo importante que nos colocan aquí es que los YECAs más diuréticos son buena combinación, YECA potencian el efecto del YECA, pero en pacientes con acatosis nígricans y demás riesgo, pues no se utiliza por el riesgo de desarrollar diabetes, lo que hablábamos, ¿verdad? Ahora, en mujeres adolescentes y en edad fértil, ¿verdad? Los calcioantagonistas, ya que carecen de efectos teratógenos, muy importante, ¿verdad? Se pueden utilizar diuréticos y betabloqueadores, son seguros, sin embargo hay que hacer una evaluación de la glicemia, ¿verdad? Ya que tienen a elevarla, entonces es importante. Y lo más importante de este concepto es que IECA y ARA no utilizarse en embarazadas ya que son teratógenos, entonces eso es muy importante, ¿verdad? Lo que habíamos hablado de los pacientes con migraña, betabloqueadores o calcioantagonistas, pacientes con asma también, calcioantagonistas, ARA y diuréticos,
Los YECA no, porque causan tos, ¿verdad? Y los betabloqueadores causan broncoespasmo. Entonces es importante para nuestros pacientitos que tengan asma, esto pues no utilizarlos. Cuando tenemos datos de hipertiroidismo, pues betabloqueadores, a pesar, y además de su tratamiento de base, ¿verdad? Diabetes, ya platicamos también de esto. Y en insuficiencia renal, pues calcioantagonistas o los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. ¿Qué objetivos vamos a tener nosotros en nuestro tratamiento? Pues en pacientes con hipertensión primaria no complicada, la meta es mantener una presión debajo del percentil 95. En pacientes con diabetes, enfermedad renal crónica e hipertensión con daño a órgano blanco, la meta es llegar a un percentil debajo del 90, ¿sí? Entonces, se ve complicado, pero hay que hacer todo lo posible, ¿verdad? Para que nuestros pacientes no desarrollen más lesiones vasculares. Si la meta no llegara con un medicamento, debe utilizarse otro de otra clase, de otra familia, ¿verdad? Y en pacientes con hipertensión primaria, antes de añadir un tercer fármaco, eso es importante reconsiderar, ¿verdad? Si no se trata de alguna causa secundaria. Por ejemplo, que tenga una causa metabólica y nosotros ya lo catalogamos como hipertensión primaria y colocamos y al final pues termina siendo algo más. Entonces, esto es importante, ¿verdad? Bueno, en cuanto a las crisis hipertensivas, pues las manifestaciones clínicas son edema cerebral, convulsiones, insuficiencia cardíaca, edema pulmonar y falla renal aguda. Si vemos con nuestros pacientes, importante hospitalizarlo, ¿verdad? Y tratar de bajar la presión, como dijimos. Conceptos rápidos, ¿verdad? Emergencia hipertensiva, pues tenemos que reducir la presión en minutos con tratamiento parenteral. Una urgencia se puede utilizar en cuestión de horas, ¿verdad? Con agentes orales. Una hipertensión maligna acelerada se define como cuando pues hay elevación de la presión arterial con dolor de cabeza, además de eso papiledema, hemorragia y el exudado, ¿verdad? Entonces es importante esto. Y por lo general la presión diastólica está arriba de 140 milímetros de mercurio, entonces importante esto. Y la encefalopatía hipertensiva, elevación de la presión arterial acompañada de cefalea intensa, alteración del estado de la conciencia, ¿verdad? Todo esto pues debería tratarse de forma pues urgente, ¿verdad? Entonces aquí unos datos que para utilizar los medicamentos de forma pues urgente. De este lado están los que hacen acción un poquito más rápido, esta es un poquito más lenta. Está el abetalol, la nicardipina, el nitroprusiato de sodio y el diazóxido. Y también tenemos la hidralazina. Lo coloqué aquí más que todo un poquito de la farmacodinamia porque al colocar el medicamento por vía intravenosa hace efecto a los 10 minutos y de 20 a 30 minutos después de la colocación IM, ¿verdad? Se puede utilizar cada 4 a 6 horas. El nifedipino también. Y como diurético también utilizar furosemida, ¿verdad? Bueno, ya por clase de medicamento, pues en cuanto a la posología de cada fármaco, tenemos los IECA, que son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Después principalmente tenemos captopril, enalapril y sinopril, ¿verdad? Sus dosis, las veces al día, ¿verdad? Y lo importante es la dosis máxima de cómo utilizarla, ¿verdad? Están los antagonistas del receptor de angiotensina, que son los ARAs. Entonces está los sartán, valsartán y besartán, ¿verdad? Veces al día. Lo importante es que muchas veces los valores están tenemos que buscarlos, ¿verdad? Como pediatras tenemos que buscarlo siempre la dosis que es, no extrapolarlo a veces a los adultos, ¿verdad? Entonces eso es importante para que no tengamos un mayor efecto secundario no deseado. En cuanto a los calcioantagonistas, los fármacos pueden ser desde amlodipino, hidrodipino, el verapamilo y el diltiazem también, ¿verdad? Importante aquí, colocamos una dosis de verapamilo de forma IV, que se utiliza la forma inicial, y luego, pues, después de unos 10 minutos, utilizaría la dosis de mantenimiento, que es de 5 microgramos por kilo minuto, ¿verdad? Si se desea de forma oral, también está, y las veces al día a utilizarse. Los diuréticos, obviamente, pues sí, ayudan bastante, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de estos tres: hidroclorotiazida a 1 miligramo por kilo día, furosemida de 0.5 a 2, importante con la furosemida que la dosis máxima es esta.
Recordemos que son nefrotóxicos y ototóxicos, entonces importante esto de no pasarnos de la dosis máxima, porque esos pacientes pues luego pues empiezan a tener problemas de audición. Y la espironolactona pues es de 1 miligramo kilo día, dosis máxima 100 miligramos al día, ¿verdad? Respecto a los betobloqueadores, que ya hablamos un poquito en qué momento utilizarlos, está el propanolol, el metoprolol y el atenolol. Aquí están las dosis máxima también y las veces al día, ¿verdad? Por ejemplo, utilizarlo, bueno, ya hablamos un poquito de utilizarlos en datos cuando tenemos frecuencia cardíaca elevada, por ejemplo, en datos de hipertiroidismo, ¿verdad? Y los vasodilatadores de acción directa, está la hidralazina y el minoxidil. Entonces, la hidralazina ya hablamos un poquito de ella, usarla en tratamiento de crisis hipertensiva. La dosis de aquí se puede utilizar de 0.75 a 7.5 miligramos kilo día. La dosis máxima es de 200 miligramos al día. Veces al día, pues, se puede usar cada 6 horas. Y el minoxidil, pues, arriba de 12 años, darlos a 5 miligramos al día, ¿verdad? La dosis máxima es de 100 miligramos por día. Y se puede utilizar de 1 a 3. Importante que al utilizarlos podemos tener datos de hipotensión marcada. Entonces, los coloqué de último, ¿verdad? Para que también se tengan en cuenta si tenemos un tratamiento irrefractario. Bueno, los pacientes con prehipertensión, como habíamos dicho, plan ocasional, es nuestra oportunidad de cambiar el rumbo ahí de su estado nutricional y pues no llegar a utilizar medicamentos, no llegar a desarrollar otras enfermedades, ¿verdad? Que luego pues van a poner su vida en riesgo y no llegar a ese porcentaje elevado de casi el 30% de la población adulta en que tengan hipertensión arterial. Debemos de verlos cada 6 meses como mínimo. Si tenemos datos de hipertensión en estadio 1 cada mes y en estadio 2 cada semana y según amerita el caso, ¿verdad? Y pacientes con presión normal, al menos una vez al año se tiene que hacer el registro de la presión arterial, ¿verdad? No se nos debe de olvidar eso y hacer el diagnóstico con tres visitas consecutivas, no solo con una. Y ya para ir finalizando, para recordar, pues a la edad de 3 años debe tener como mínimo registro de la presión arterial, ¿verdad? Un registro de presión arterial elevada no hace el diagnóstico en sí. Ya hablamos un poquito del síndrome de bata blanca, entonces debe hacerse en 3 visitas seguidas. Obviamente, si yo tengo a mi paciente y tiene datos de hipertensión en estadio grado 2 y ya se lo ocurrió ver por el método auscultatorio y vemos que también su índice de masa corporal es, o sea, va correlacionado con lo que estamos pensando, entonces esos pacientes irnos ya bien pegaditos a ellos, verán su seguimiento y en ese momento, según las guías dice, si ya tenemos daños, otras comorbilidades, perdón, y además un posible daño órgano blanco, pues sí inicia el tratamiento, ¿verdad? Y se hace el diagnóstico como tal. Importante, ¿verdad? El plan ocasional, ¿verdad? En mejorar los estilos de vida saludables, ¿verdad? Es un buen momento para que toda la familia pues empiece a retomar su rumbo ahí en un estilo de vida saludable, ¿verdad? Para que no se nos pase por alto. Recordemos que los niños hacen lo que los papás imitan, entonces imitan lo que hacen los papás, perdón. Entonces, si salimos a caminar, si salimos a hacer ejercicio, si comemos sano, entonces los pacientes se van a dar cuenta de eso y van a querer imitar a sus papás. Y lo más importante, pues, de esta plática pues, es el manejo multidisciplinario, ¿verdad? Llega nuestro paciente al consultorio. Importante que como pediatras lo detectemos, lo derivemos siempre, hagamos sus estudios y pidamos ayuda al endocrinólogo, al genetista, al nefrólogo pediatra, ¿verdad? Que vamos a necesitar mucha ayuda de todos nosotros para pues que los pacientes tengan un mejor pronóstico y mejor calidad de vida, ¿verdad? Pues esa sería hasta el momento mi plática. Gracias por su atención y quedo a espera de algún comentario o alguna duda que les haya surgido durante la plática. Muchas gracias. Gracias, doctor, por la magistral cátedra. Si alguno de nuestros asistentes tiene alguna duda,
por favor colocarla en el chat. Nos escribe por el chat el doctor César Méndez y nos indica, ¿cuáles son las complicaciones más frecuentes a largo plazo en paciente pediátrico con HTA mal controlada? Ok, gracias por la pregunta, doctor. Pues siempre como hablamos, el paciente pediátrico, pues a veces hace el diagnóstico a lo mejor un poquitito tarde cuando estamos hablando ya en la edad del adolescente, ¿verdad? Ya un estadio antes de entrar al adulto joven. Entonces, eh, importante con esto que recordemos, si tenemos un mal estilo de vida, recordemos que esa famosa placa de ateroma que cada vez, me acuerdo que cuando pasé por medicina interna nos decían que ya a una edad de 30 años se están formando la placa de ateroma. Obviamente esa placa, pues si estamos comiendo mal y no tenemos un adecuado estilo de vida, pues los datos de hipertensión arterial, pues obviamente pues nos van a tener tarde o temprano llegar a un posible daño a órgano blanco. Entonces entre esos estaría pues eh, datos obviamente los que podemos ver, el desprendimiento de esa plaquita, ¿verdad? Sí he tenido inclusive eh, por ejemplo, obviamente no son adolescentes, pero tenemos en la edad del adulto joven, ¿verdad? Que pacientes que ya han sido diagnosticados con infartos, pacientes que ya tienen, por ejemplo, este tipo de comorbilidades que los hacen muy predisponibles a padecer de eventos cerebrovasculares a largo plazo, ¿verdad? El manejo obviamente, de medicamentos para controlar esa placa ateromatosa y la presión arterial. Entonces, más que todo es eso, ¿verdad? Fenómenos vasculares, más que todo serían las complicaciones a largo plazo, ¿verdad? Sí, no me gustaría decir esto, ¿verdad? Pero sin llevarse a hacer a mediano plazo, ¿verdad? Porque eso sería, pues, alterar ahí sí que el pronóstico de nuestros pacientes, ¿verdad? Eh, Muchas gracias, doctor. sí. También nos escribe el doctor Osvaldo Leonardo y nos pregunta, ¿qué recomienda sobre el uso de dieta hipóxica? Bueno, pues obviamente aquí el manejo tiene que ser multidisciplinario, ¿verdad, doctor? Entonces, nosotros lo que siempre recomendamos, como pediatras, obviamente sabemos que estas dietas ayudan a los pacientes. Sin embargo, deberíamos de derivarlo siempre a la ayuda de un profesional de la salud experto en nutrición, ¿verdad? Porque estos pacientes, cuando, hay, cuando tenemos, hablamos de los cambios en el estilo de vida, estamos hablando de los pacientes con esos criterios de exclusión que se salen de la enfermedad metabólica y demás. Entonces, si tenemos esto, es importante pues hacer una buena anamnesis y derivarlo siempre con una nutricionista, ¿verdad? Porque de la nada de venir y decir, bueno, sí, va a tener este tipo de dieta, obviamente pues va a mejorar los pacientes porque sabemos, ¿verdad? De que el sustrato para tener una presión arterial elevada, pues es el sistema de renina, angiotensina, aldosterona, y al haber un sustrato para que ese mecanismo o ese mecanismo se siga dando, pues si tenemos manejo en esa dieta, pues vamos a tener menos complicaciones. Entonces, eso sería lo importante. Sin embargo, yo ya lo manejaría cuando tenemos pacientes con hipertensión arterial primaria, ¿verdad? Luego de la pubertad y demás, siempre y cuando se tenga que hacer esa implicación en niños más pequeños, siempre derivarlo a un nutricionista que esté especializado en la edad pediátrica.
Muchas gracias, doctor. También nos escriben por el chat, nos preguntan, ¿qué opina del consumo de bebidas energizantes y su relación con provocar hipertensión? Ok, bueno, muy buena pregunta esta. La verdad es de que las bebidas energizantes claramente pues deberían estar prohibidas, ¿verdad? En los pacientes pediátricos. Eh, Obviamente pues ahorita están de moda este tipo de bebidas en los pacientes que ya están cursando la adolescencia, eh, por X o Y razón, ¿verdad? Entonces, importante esto porque nosotros tenemos en cuenta que si introducimos los datos o los factores a la fórmula de cómo determinamos la presión arterial, obviamente la frecuencia cardíaca va a estar ahí y estas bebidas energizantes pues van a afectar pues un factor directamente ahí, que es el dato de la frecuencia cardíaca. Entonces, si tenemos esto que estamos consumiendo, bebidas energéticas, eh, estimulantes y demás, nos va a dar datos de no solo aumento de la frecuencia cardíaca, sino que con el paso del tiempo, pues vamos a exigirle a nuestro corazón que tenga una mayor demanda, ¿verdad? Cuando no se necesita, ¿verdad? Los pacientes, pues, o los niños y adolescentes no necesitan ese tipo de, de estimulantes. Recordemos que a la diferencia del adulto, pues la frecuencia cardíaca es mayor determinante, ¿verdad? Que el volumen sistólico, a diferencia de los adultos. Entonces, eh, desde ya esa es mi opinión personal. Cuando me llega un paciente que me dice, "Sí, es que sí, a veces me tomé de estas bebidas energéticas y a pesar de eso, y además lo utilicé para mantenerme despierto, además, obviamente, pues no es tan fácil que ellos digan este tipo de información, lo tenemos que indagar, ¿verdad? Y muchas veces lo utilizan para, no digamos irse de fiesta, sino que para desvelarse, para estar en el celular, entonces todo ese tipo de estimulantes. Obviamente estamos hablando de estimulantes orales, de verdad, pero el celular, la computadora, los videojuegos son estimulantes también, entonces importante eso que van a afectar a largo plazo pues nuestra vida, ¿verdad? Gracias, doctor, por la respuesta. Pues son muchos los mensajes de felicitación. Agradecemos la sintonía de cada uno de ellos. Nos dan saludos desde México, Portugal, Ecuador, de aquí de Guatemala y de toda Centroamérica. Agradecemos mucho por haber compartido sus conocimientos esa noche y quisiéramos extendernos más, pero por respeto a su tiempo y al de nuestra audiencia, hemos llegado al final de nuestro webinar. Les recordamos que la actividad contará con 1 hora crédito. Por favor, permanezca unos minutos en la sala y complete el formulario que se generará automáticamente al finalizar. Eh, También, si alguno de nuestros asistentes está interesado en recibir muestra médica de Laboratorios Bonam, puede indicarlo en el formulario que en unos minutos aparecerá en sus pantallas, donde podrá indicar el lugar de entrega. Antes de finalizar, queremos agradecer a la Asociación de Médicos y Cirujanos Generales de Guatemala por confiar en los productos de Laboratorios Bonam, brindando su apoyo y aval a esta actividad. También queremos expresar nuestro sincero agradecimiento al gremio médico. Ha sido un honor contar con su participación. Sin su presencia, este evento no hubiera tenido este gran éxito. Recuerde, al finalizar, favor completar el formulario. El día de mañana, si no les llegó la pantalla, por correo electrónico podrán completar la información en un link que les llegará para la acreditación de la hora crédito y del diploma de participación. Para Laboratorios Bonan y para la familia de productos Naución, siempre estará velando por el bienestar del gremio médico. Agradecemos su participación y los esperamos en una próxima. Muy buena noche, que descanse. Doctor, para finalizar, ¿algunas palabras que usted quisiera dar de clausura? Ok, bueno, pues muchas gracias a ustedes por la invitación. Son temas de mucha importancia. Lo que me quiero quedar es con lo último de la exposición, ¿verdad? De
del registro de la presión arterial a temprana edad, para que no se nos olvide eso y que no se nos pase por esto, tratar de evitar algún tipo de complicación a mediano o largo plazo, ¿verdad? Muchas gracias a todos por sus mensajes, se los agradezco. Qué gusto ver a muchas personas ahí conectadas que conozco, y a los que no los conozco personalmente, pues mucho gusto, y esperemos que estén bien todos en casa, sigamos cuidando, y pues otra vez muchas gracias. Feliz noche. Feliz noche, doctor. Muchas gracias nuevamente por sus palabras, por la cátedra. Sabemos que es de gran valor para todos los asistentes y esperamos verlos en una próxima noche. Que descansen. Feliz noche.